Amén, gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos una vez más, a los que están aquí y a todos los que están a través de visitándonos a través del Facebook y posteriormente en el canal de YouTube, ya sea en tiempo real o después. ¿Verdad? Vamos a rápidamente al libro de Hebreos capítulo 8. Hemos ido avanzando en el libro de Hebreos, ¿verdad? Que está espectacular. Y es un libro, ¿verdad? Uno de los libros que más nos sirven para el día de hoy, en el contexto en el que nos encontramos, ¿verdad? Y es de mucha utilidad, mucha ayuda para nosotros. Y antes de entrar en la lección, no sé si alguien por ahí memorizó el texto bíblico. ¿Nadie el día de hoy? Hermana, a ver, hermana Olivia. No, se me hace que era Hebreos 8:12. Bueno, pero ya se memorizó un texto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya lo leemos todos juntos, Hebreos 8:12. Si lo tenemos ahí, si está ahí en el capítulo 8, ¿verdad? El versículo clave, ¿verdad? Es: ¿por qué seré propicio a sus injusticias? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8:12. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias te damos en esta hora, mi Dios. Te alabamos, glorificamos y exaltamos tu maravilloso nombre, mi Dios. Padre amado, gracias porque tú eres nuestro mejor pacto. Gracias, bendito Dios, porque tú te hiciste, Señor amado, a pecado por nosotros en la cruz del Calvario, llevando en ti toda nuestra maldad. Padre amado, gracias, gracias, gracias. Gracias te damos ahora también por el amado Espíritu Santo que está en nosotros y nos redarguye, nos limpia, nos confronta con nuestra realidad y nos capacita para cada día vivir, Padre amado, y enfrentar cada una de las situaciones, Señor amado, concernientes a nuestra carne. Ayúdanos a triunfar. Quedamos delante tuyo, enséñanos. Lo pedimos, lo rogamos todo en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y precisamente, ¿verdad? Este es el título para el capítulo de hoy, ¿verdad? Nuestro mejor pacto, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Recuérdese que el libro de Hebreos trata a través de todo el libro, ¿verdad? De resaltar a Cristo, ¿verdad? Había muchas cosas en aquellos tiempos, al igual que las hay el día de hoy, ¿verdad? Muchas cosas que quieren ir por sobre Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy que estamos aquí para aprender, aunque sea un poco de la palabra de Dios, y muchas de las veces ponemos otra cosa, ¿verdad? Por sobre encima, ¿verdad? De lo realmente importante, ¿verdad? Entonces, el mejor pacto, lo mejor que nosotros tenemos, ¿verdad? Es Cristo, ¿sí? Vamos a leer los primeros 6 textos del capítulo 8. Es un capítulo de 13 versículos, realmente está un poco corto, pero es muy sustancial. Dice así los primeros 6 versos, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley.
los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Tenemos ahí nuestras hojitas, ¿verdad? El sumo sacerdote en el santuario celestial, ¿sí?, que nos habla acerca de Cristo, ¿verdad? El capítulo comienza hablándonos acerca, ¿sí?, de este sumo sacerdote, ¿sí?, y de dos misterios que encontramos, ¿verdad?, en este libro. El primer misterio que encontramos es acerca de Jesucristo como nuestro gran sacerdote, ¿sí? Jesucristo es mejor que los ángeles, ¿verdad? Lo hablamos en los capítulos 1 y capítulo 2. Jesucristo es el mejor que Moisés, Josué y Aarón. Lo hablamos en el capítulo 3 y capítulo 4, ¿sí? Y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo hemos ido hablando en los capítulos 5 y 7. El segundo misterio, ¿sí?, el segundo misterio que nos habla es acerca de Jesucristo. Está sentado en el santuario celestial, ¿sí? Este capítulo comienza explicando esta parte del misterio o ministerio de Cristo hoy día, ¿sí? Él es el mediador, ¿verdad? Jesucristo es el mediador de un mejor pacto. Jesucristo es el sacerdote también de un mejor tabernáculo. Nuestro sumo sacerdote está activamente ministrando en el santuario verdadero, en el cielo celestial, ¿sí? Y estaremos hablando más acerca del tabernáculo en el capítulo 9. ¿Sí? Por eso no entramos en detalle el día de hoy en el tabernáculo. Lo estaremos viendo la próxima semana. Cristo ofrece un mejor sacrificio, ¿sí? Nuestro sumo sacerdote ofrece ofrendas y sacrificios a Dios, ¿sí? Cristo ofreció su sangre a Dios una sola vez, ¿sí? Pero esa sangre queda ante Dios, ¿sí?, para nuestros pecados o por nuestros pecados, ¿sí? Jesucristo ofrece nuestros diezmos y ofrendas a Dios, ¿sí? Si no, probablemente diríamos que Él no tiene nada para ofrecer a Dios por nosotros, ¿sí? Y por ello es que nosotros ofrendamos, diezmamos. Si Jesucristo viviera hoy en día, ¿sí?, no sería un sacerdote, ¿verdad? Lo leímos ahorita en los primeros 6 versos, puesto que el sacerdocio, ¿sí?, o el sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, y Cristo no era de la tribu de Leví. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían los diezmos recibidos de acuerdo con la ley de Moisés. Jesucristo es un mejor sumo sacerdote, trayendo a Dios mejores ofrendas, ¿sí?, porque las traemos con amor y no por la ley, ¿sí? Entonces recuerde, ¿verdad? Estuvimos hablando ahora cuando hablamos acerca de Melquisedec y el diezmo. Es sumamente importante que usted y yo reconozcamos que cuando traemos ofrendas, cuando hacemos diezmos, y aún el trabajo que hacemos es por amor, no es por obligación, no es porque nos están forzando. Y lo menciono, lo recalco, ¿verdad? Lo recalco grandemente porque hay muchas personas que creen que es obligatorio. No es obligatorio, es por amor. Es una prueba de amor de nosotros hacia Dios, que nosotros como líderes le vamos a obligar a diezmar o a ofrendar. No, ¿ok? Para nada. Al menos aquí en esta iglesia, no. Sí, yo he escuchado de personas que han tenido malas experiencias y les pido perdón por ello, ¿sí? Así es de que recuérdelo, no estamos en el tiempo de la ley y es por amor. Y hay mucho que hablar y que hemos ido hablando concerniente al diezmo, concerniente a las ofrendas, ¿sí?
Ahora tenemos, ¿verdad?, que el significado de las palabras que encontramos aquí: copia, figura, sombra y modelo, ¿verdad?, que encontramos en estos textos, ¿verdad? El tabernáculo en la tierra donde los judíos adoraban en el desierto era una copia o un símbolo, ¿sí?, del tabernáculo real que está allá arriba en el cielo, ¿sí?, ahí en el cielo celestial. Y este debía ser una figura en la tierra, ¿sí?, para tener el acceso a Dios. Hemos discutido muchos tipos prefiguras que hemos encontrado en el libro de Hebreos, y cada uno de ellos son símbolos, ¿sí?, de los verdaderos celestiales, ¿sí?, que encontramos en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad?, hemos hablado acerca de las experiencias, ¿verdad?, las experiencias de los israelitas en el desierto. ¿Qué significa esto? La experiencia del cristiano carnal. Hemos hablado de las experiencias de los israelitas con Adán, ¿sí? Esta es la experiencia con Cristo. Hemos hablado de las experiencias de los israelitas con Moisés, ¿sí?, que simboliza la experiencia con Cristo. La experiencia de los israelitas en Egipto, ¿verdad?, que es una experiencia del mundo. Hemos hablado de la experiencia de los israelitas en Palestina, que es un símbolo de la tierra prometida, que hemos hablado de ello, que es acerca del reposo de Dios, ¿sí?, y las bendiciones completas o totales, ¿sí? Hemos hablado acerca de la experiencia de los israelitas en el cruzar del Mar Rojo, que es un símbolo del ser nacido otra vez, o del nacimiento o nuevo nacimiento, ¿sí? La experiencia de los israelitas en el cruzar el río Jordán, ¿verdad?, que es un símbolo del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? La experiencia de los israelitas concerniente al sábado, ¿verdad?, que es un símbolo del reposo de Dios, ¿sí?, y un final de las obras mismas, ¿sí? Las experiencias de los israelitas con Aarón como sumo sacerdote es un símbolo del misterio terrestre o terrenal de Jesucristo como sumo sacerdote. Al igual que las experiencias de los israelitas con Melquisedec es un símbolo del ministerio celestial de Jesucristo, ¿sí?, como sumo sacerdote. Encontramos que hay muchos tipos y prefiguras, ¿sí?, que van a venir más adelante y que veremos. Por ejemplo, el pacto, el tabernáculo, los sacrificios y ofrendas, ¿sí? También, ¿sí?, hay muchos tipos y figuras acerca de esto. Encontramos en el texto 6 el mejor ministerio de Cristo como mediador de un mejor pacto, ¿sí? Ese pacto en el cual estamos viviendo ahora. Mediador, ¿sí? Mediador es alguien que está en medio, ¿sí?, y junta a dos personas, ¿sí? Eso es lo que significa mediador. Pacto. ¿Qué es un pacto? La palabra griega para pacto es diatek, ¿sí?, que significa atar, ¿sí? En otras palabras, obligar, ¿sí? Esto significa que es un contrato legal atando dos partes desiguales. Una persona inferior puede aceptar o descartar el pacto, pero no puede cambiarlo, ¿ok? Ese pacto no puede ser cambiado. Lo único que usted y yo podemos hacer es rechazarlo o aceptarlo. No hay más. Pero nunca podemos cambiar ese pacto, ¿verdad? El día de hoy se firman contratos y si usted no está conforme, pues va donde un abogado, licenciado, un escribano, o como les dicen, ¿cómo les dicen? Notarios. Donde un notario y hacen cambios, ¿verdad? Hacen cambios en ese contrato, hacen cambios en ese cláusulas, ¿verdad? Pero en el pacto que ha sido sellado y firmado con la sangre de Cristo, no se puede hacer ningún cambio. Amén. Así de que por favor no lo intente. Sí. Para comprender cómo es este mejor pacto, necesitamos estudiar el antiguo pacto de la ley, ¿sí?, y ver sus fallas, ¿sí?, o sus errores. En el pacto de Moisés
¿verdad? Por ejemplo, en vigor, que estuvo en vigor durante la época de la ley, que encontramos en el libro de Éxodos capítulo 19 al 31. ¿Sí? Miramos, por ejemplo, las promesas de Dios. Las promesas de Dios, ¿verdad?, concernientes a la gente especial de Dios y la responsabilidad del hombre. La gente, ¿verdad?, los sacerdotes, las gentes que vivían en santidad, los que vivían o pedían dirección, protección, provisión, salud, abundancia y el favor con los enemigos. Sí, esas eran las promesas de Dios. Las responsabilidades del hombre. ¿Cuáles eran las responsabilidades de todas estas personas especiales para Dios? Primeramente, tenían que ser obedientes, ¿verdad? Obedientes a los mandamientos, ¿sí? Obedientes a la voluntad justa de Dios, ¿sí? Y que gobernaran o que tuvieran un juicio justo, una vida social y económica, ¿sí? Y que vivieran conforme a las ordenanzas. Sí, por otro lado, también que gobernaran la vida religiosa y adoración, ¿verdad?, concerniente al servicio, no hacer pactos con los paganos, no permitir paganos en la vida, ¿sí?, en la tierra prometida o en el lugar asignado por Dios. ¿Sí? Esas eran, en el periodo de la ley, las responsabilidades del hombre. ¿Sí? La señal del pacto, ¿sí?, en ese tiempo eran las tablas de piedra. ¿Sí? Esta era una señal física. El sábado, el día sábado o el sábado, ¿sí?, era una señal espiritual, ¿sí?, que tenían que ocuparlo para la adoración a Dios. ¿Sí? ¿Cuánto duraba este pacto? Este pacto condicional, ¿sí?, que fue en vigor mientras los israelitas están en la tierra prometida. ¿Sí? El antiguo pacto era para una persona que eran bebés espirituales. ¿Sí? Este era un pacto de ley indicándoles que era bueno, que era lo que era bueno y que era malo. Este pacto debía ser un ayo, ¿sí?, o una guía para enseñarles el camino, como lo dice Gálatas 3:24, que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí? Eso era lo que era la ley, una guía, un camino. ¿Sí? El nuevo pacto es para las personas de Dios que se les consideran como hijos adultos, ¿verdad?, o maduros. Había una preferencia o una profecía, que en el antiguo pacto que lo reemplazaba, como nos lo dice Jeremías 31:33, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? Ahora, la pregunta, ¿verdad?, que estábamos hablando de los defectos. ¿Cuál fue el fracaso del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto? ¿Sí? El Antiguo Pacto, en esencia, no tuvo faltas, ¿sí?, porque fue hecho por Dios. ¿Ok? El fracaso fue directamente del hombre. ¿Sí? Como nos lo dice el versículo 8, que dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Sí? El antiguo pacto no tuvo poder para mantener a la gente fieles al pacto. El antiguo pacto no tuvo poder para quitar el pecado, sino solamente para cubrirlo mientras se esperaba a Cristo. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Sí, aunque el autor del libro de Hebreos, ¿verdad?, menciona, y lo hemos mencionado varias veces, que la ley no era perfecta, pero en esencia no era que no era perfecta, ¿sí?, sino que era el hombre el que era imperfecto, y en otras palabras, no lo podía cumplir. ¿Ok? Era un estándar muy alto, ¿sí?, muy alto para poderlo cumplir. En otras palabras, el defecto fue el hombre. ¿Ok? Vamos a leer en los siguientes versos, del verso 7
al 13, dice así: porque si aquel primero hubiera sido un defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con una casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. ¿Sí? El nuevo pacto. Leemos aquí, ¿verdad?, las condiciones de este nuevo pacto. ¿Sí? Este nuevo pacto que era operacional o operado durante la época de la gracia. Esta época en la que estamos viviendo. ¿Sí? En el cual, ¿verdad?, tenemos que hay las promesas de Dios y de igual manera las responsabilidades del hombre. ¿Cuáles son las responsabilidades del hombre? No hay responsabilidades excepto una: la fe. ¿Sí? La fe es necesaria. Las promesas de Dios, ¿verdad?, pues ahí siguen habiendo muchas. La ley, ¿verdad?, dice aquí, la ley va a ser puesta en la mente, una conciencia que va a ser más activa en la palabra de Dios. ¿Sí? Y bueno, mucho de esto tiene que ver con el Espíritu Santo que ahora está en nosotros. ¿Sí? La ley en el corazón, la experiencia del nuevo nacimiento que trae vida al hombre. ¿Sí? El espíritu del hombre, una relación basada en una revelación personal. ¿Sí? Que esto hace el Espíritu Santo activo en la vida de cada uno de nosotros y en nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Dice la palabra: todos me conocerán. ¿Sí? El camino a Dios está abierto, ¿verdad?, sin un sacerdote humano, ¿sí?, mediando el camino. ¿Sí? No hay tal situación el día de hoy como lo enseña la iglesia tradicional. ¿Sí? El día de hoy usted tiene una relación personal con Cristo e íntima con Él. La misericordia, ¿verdad?, para nuestros fracasos, ¿verdad?, para nuestros pecados. Limpiar del pecado, quitar totalmente el pecado, no es solamente una remisión del castigo, es algo quitado totalmente. Igualmente encontramos que la señal de este pacto, ¿cuál es? La sangre de Jesucristo. ¿Sí? Esta es la señal del pacto. La duración de este pacto, ¿sí?, este pacto es un pacto incondicional que está en vigor para siempre. ¿Sí? ¿Se recuerda del otro? ¿Sí? En el otro teníamos que la señal del pacto eran las tablas de la piedra, las tablas donde estaban escritas. ¿Sí? El sábado, ¿verdad?, como algo espiritual. Era un pacto que era condicional y que estaba en vigor mientras los israelitas estuvieran en la tierra prometida. El día de hoy, ¿verdad?, es algo maravilloso, ¿verdad?, algo poderoso. La señal del pacto, para empezar, ¿verdad?, la sangre de nuestro amado Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, hay compasión. Hay una compasión o una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿verdad? Y tenemos aquí un cuadro, una cuadrícula donde podemos ver esa comparativa del antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto miramos las obras exteriores, ¿sí?, que las obras son exteriores y ceremoniales. En el nuevo pacto las obras son internas
y espirituales. En el antiguo pacto se requería un sacerdote humano como intermediario. En el nuevo pacto, Jesucristo es el intermediario, ¿sí? En el antiguo pacto es un pacto conforme a la ley. En el nuevo pacto es un pacto conforme a la gracia, ¿sí? En el antiguo pacto es un pacto que traía juicio bajo la ley, ¿verdad? Pues era muerte. En el nuevo pacto es gracia y perdón, ¿sí? En el antiguo pacto la obediencia viene, ¿verdad?, por el miedo. Imagínense, el pecado era muerte. Pero en el nuevo pacto la obediencia viene de un corazón dispuesto, un corazón que quiere cambiar, que se esfuerza. En el antiguo pacto Dios dice, ¿verdad?, condiciona: si hacen, ¿verdad?, entonces yo hago. En el nuevo pacto, ¿verdad?, Dios dice: hago. Es incondicional. Amén. ¿Sí? Este nuevo pacto es establecido, ¿verdad?, con mejores promesas, ¿verdad?, como lo hemos leído en el versículo 6. Ahora, ¿cuáles son esas promesas? Esas mejores promesas, ¿verdad? Tenemos aquí una comparativa con las promesas hechas a Abraham, las promesas hechas a Moisés y las promesas hechas para nosotros. Las promesas para Abraham, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad?, fue bendecido, ¿verdad?, recibió la bendición para todas las naciones con la salvación por la fe, ¿sí? Los que eran circuncidados cumplían este mandamiento para hacer un sacrificio a través de la sangre para cubrir sus pecados, ¿sí? Estas promesas, ¿verdad?, también tenían una connotación física, ¿verdad?, que tenía que haber la curación de la matriz, ¿verdad? Por ejemplo, miraron, ¿verdad?, de la curación de la matriz de Sara para que pudiera tener un hijo, ¿verdad?, el hijo de la promesa con el que se continuó, ¿verdad?, el plan, ¿verdad?, se llevó a cabo el plan de Dios, ¿verdad? Hubo una bendición material, ¿verdad?, toda la tierra del río Éufrates al río Nilo, ¿sí? Esas fueron las promesas hechas a Abraham. Las promesas hechas a Moisés espiritualmente, ¿verdad?, la salvación a través de la fe en el sacrificio de la sangre de animales, ¿verdad?, sacrificados por el sacerdote para cubrir los pecados, ¿sí? Una promesa física donde todas las personas que miraban la serpiente a través, ¿verdad?, cuando estaban enfermos y miraban este palo con serpiente, ¿verdad?, en el desierto, eran curados, ¿verdad? La historia la leemos ahí en el libro de Números 21, ¿verdad? Una bendición material donde la bendición era la tierra prometida, ¿sí?, donde fluye leche y miel. El día de hoy, para cada uno de nosotros espiritualmente, tenemos la salvación por la fe en el sacrificio de la sangre de Jesucristo que lava, ¿verdad?, limpia todo pecado, ¿verdad? Tenemos una bendición física donde no solamente es la curación cuando una persona mira a la cruz actual de Cristo, sino también cuando mira a Jesucristo a través de la oración, ¿sí? Puesto que es una relación, tenemos una bendición material. No solamente tenemos bendiciones materiales por entrar en la tierra específica o quedarnos en ella, sino también tenemos todas las bendiciones totales de Dios cuando entramos en el reposo de Él, ¿sí?, en el reposo prometido de Dios, como lo estudiamos ahí en Hebreos capítulo 4, ¿verdad? Por eso tuvimos esa clase del entrar en el reposo de Dios, ¿sí? Entonces definitivamente las bendiciones para nosotros son mayores, ¿sí?, son más y mejores, ¿sí? Ahora, mirándolo en una realidad, la realidad para nosotros de la vida cristiana, desde que vivimos bajo este nuevo pacto que tiene poder para guardarnos, ¿sí?, para guiarnos en fidelidad. Ahora, ¿por qué vemos muchos cristianos que van por el camino de los israelitas vagando en el desierto, ¿verdad?, como cuando estaban en el antiguo pacto? ¿Sí? Estamos hablando, ¿verdad?, de todo esto que es mejor para nosotros. Y ok, si
Si es mejor, entonces ¿por qué la iglesia está vacía? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Sí? Porque, ¿verdad? Otra pregunta que podemos hacer: ¿ha fracasado el nuevo pacto en la misma manera con el antiguo pacto para seguir la continua obediencia? ¿Sí? No. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto no tenía un poder dispuesto para guardar al hombre en el camino recto y estrecho. El Nuevo Pacto tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vemos que fracasan muchos cristianos? ¿Sí? Porque el Nuevo Pacto no viola la voluntad libre del hombre. Es solamente, ¿sí?, donde el corazón ve y confía a través de la fe, y el hombre va a través de la obediencia. ¿Sí? En otras palabras, pues en realidad sí, el problema sigue siendo el hombre, ¿verdad? Donde a través de la fe Dios nos dice que vayamos por sobre un camino, y creyéndole a Él debemos de ir sobre Él. Pero ¿qué hacemos? ¿Verdad? Siempre ponemos en nuestra mente y consideramos que hay algo mejor. Oh no, pero es que esto. Oh no, pero es que aquello. Oh no, pero es que. Y comenzamos a poner muchos peros y peros y peros y peros. ¿Sí? El perdón de pecados, la pureza del corazón y la presencia de Dios, ¿sí?, están unidos únicamente. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros, por ello, miramos que la palabra desde el Antiguo Testamento nos habla acerca de un esfuerzo, ¿verdad? Algo que tenemos para esforzarnos, para ir avanzando, para ir caminando hacia adelante. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. David, ¿tiene una pregunta? ¿O no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Nadie? ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Y qué importante que podamos entender esto, porque precisamente eso nos permite avanzar. Cuando nos damos cuenta que nosotros somos los que nos limitamos o no, ¿verdad? El día de hoy, por ejemplo, el día de hoy yo le digo a mi hijo, ¿verdad?, ¿puedes tú hacerme caso o no? Pero el único que va a ser beneficiado si me haces caso eres tú. Si no me haces caso, si no vas a la escuela, si no estudias, si no le eches ganas, no vas a ver ningún beneficio en tu vida, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo pasa con Dios y nosotros con la palabra, ¿verdad? Dios nos dice: si me haces caso, si pones, ¿verdad?, la palabra de Dios, si tienes fe, si me crees en lo que yo te estoy diciendo y haciendo, vas a ser bendecido y recibirás y verás grande recompensa. Pero si no, pues, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde nosotros, ¿verdad?, pues nos atrae el mundo, ponemos prioridades, nuestras prioridades están equivocadas. ¿Sí? Es más importante, le damos más prioridad a muchas otras cosas. Sí, y no quiero mencionar ninguna porque no quiero herirlo, pero a veces son puras insensateces, ¿verdad?, que ponemos como prioridad, ¿verdad? Entonces es algo para reflexionar y poner balance. Tenemos en nuestra hoja, en nuestro material, una nota, ¿verdad?, concerniente, ¿verdad?, como un resumen. Debemos de notar, ¿sí?, que los dos nombres de Cristo en este capítulo, en el versículo 2, miramos que se le llama el ministro del santuario. En el versículo 6 se le llama el mediador del mejor pacto. ¿Sí? Tenemos aquí otros dos nombres para él. ¿Sí? Podemos hacer una aplicación del libro de Hebreos capítulo 8 preguntándonos, ¿verdad?, ¿cuál es su fracaso? ¿Cuál es el fracaso de usted? No es para que vea el fracaso de los demás, porque hay muchos que acostumbran eso. Oh, esto le queda a fulanito.
A lo mejor usted que está aquí está pensando en los que no están aquí. Ay, si hubieran venido. No piense eso. Piense en cuál es el fracaso de usted bajo este nuevo pacto. ¿Sí? Miremos, observemos cuál es nuestro fracaso, ¿verdad? Y bueno, hagamos los cambios que tenemos que hacer. Repasemos este capítulo para ver, ¿verdad?, qué es lo que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros para poder vivir en este o conforme a este nuevo pacto, ¿verdad? Y hay muchas decisiones importantes. Debemos orar, pedir perdón a Dios por nuestros fracasos, orar para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, ¿sí? Y que nos dé nuevas fuerzas basadas en la fe, ¿sí? Y en la capacidad que Él tiene, no en la capacidad que nosotros tenemos. Porque si nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas, vamos a fracasar, ¿sí? Debemos hacerlo conforme a la capacidad y a la fuerza de Él, pero debemos orar y pedírselo. Amén. Así es de que se lo dejo para que lo repase, para que lo estudie, ¿verdad? Y para que lo ore. Amén. Y bueno, pues ahí tiene la tarea para su casa, ¿sí? Para la próxima semana estaremos entrando en el capítulo 9 del libro de Hebreos, ¿sí? Así es de que si antes de terminar o orar, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Todas las personas que están ahí a través del internet, ¿verdad?, en el Facebook o posteriormente en YouTube, pueden hacernos una pregunta a través del chat y ahí estaremos contestando sus preguntas también. O si tienen algo para comentar, coméntelo, ¿sí? Sus comentarios. Sí, hermana. Sí. La tarea es leer Hebreos capítulo 9, verso 1 al 5. ¿verdad? Y habla acerca de los antecedentes en los capítulos de Éxodo 25 al 27. Así es de que si queremos entenderlo mejor, debemos de leer Éxodo también. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿Nadie? Bueno, pues oramos y le entregamos el tiempo a nuestra hermana Claudia, que nos estará llevando en oración. Mándenos también su petición allí al WhatsApp 805-482-5864 y estaremos orando por sus peticiones. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor amado, porque tú proveíste este mejor pacto con mejores y grandes promesas. Gracias, bendito Dios, por esta gracia en la cual nos has permitido vivir. Y ayúdanos, Señor amado, como lo hemos hablado, como lo hemos estudiado. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, para que no sea en nuestras fuerzas, para que sea en tus fuerzas. Bendito Padre Celestial, deseamos ser mejores, y por ello aquí estamos, mi Dios. Bendito Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Tú que estás en el cielo, bendito Padre Celestial, ven a este lugar, ven a nuestros corazones y capacítanos para cada situación que tenemos que hacer, para cada situación que tenemos que reconocer en nosotros mismos. Padre amado, quedamos delante tuyo. Bendiga, Padre Santo, a cada persona de las que están aquí, que se están esforzando. Bendígales. Amado Espíritu Santo de Dios, sometemos bajo tu señorío cada petición,
Cada petición que ahorita en este momento será expuesta y declarada, o ya ha sido declarada, pero vamos a estar intercediendo, la sometemos bajo tu señorío, bajo tu poder. Obra milagros, prodigios, maravillas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, gracias te damos, y a través de la fe, Señor amado, podemos y miraremos grandes proezas hechas por tu mano, mi Dios. Lo oramos, Padre, lo pedimos todo en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén